Dios bendiga, hermanos. En esta tarde queremos darle las gracias por estar una vez más aquí en compañía de nosotros, mi hermano Isaac, que hoy estamos reunidos en el mismo sentir, amén, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios con completo gozo, amén, y alegría en nuestros corazones, amén, porque dice su palabra que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo hagan en espíritu y que lo hagan en verdad, amén. Y así queremos invitarlo esta tarde a que usted pueda gozarse, que usted pueda alegrarse en la presencia de nuestro Dios, amén. Me gustaría invitarlo a que me acompañe con su Biblia al libro de Efesios capítulo 2 versículo 4, amén. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 4 dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, amén. Dice el versículo 5, que a mí me impacta mucho, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, amén. Dice: por gracia sois salvos, amén. Porque el enemigo había querido traer sobre nosotros condenación, amén. Pero dice su palabra que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, amén. Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora tú y yo podemos tener una vida, y no solamente una vida, sino una vida en abundancia, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta tarde quiero invitarte a que tú te goces, te deleites en la presencia de nuestro Dios y puedas decirle en este tiempo: Señor, gracias, porque es a través de ese favor inmerecido, a través de ese regalo que no merecía, Padre, que hoy puedo tener, Señor, esa vida plena en tu presencia, Señor, que hoy puedo tener esas nuevas fuerzas, Señor, que hoy tú vienes a cambiar todo aquello que venía en contra de mi vida, tú lo vuelves a favor, por medio de esa gracia, de ese favor inmerecido que tú tienes para con nosotros, amén. Así cierra tus ojos esta tarde, Padre, queremos entrar en tu presencia, Señor, con completo gozo, Señor, con esa plena libertad que tú nos has dado a través de tu sacrificio, Señor, a través de tu muerte, de tu resurrección, Padre. Tú has venido a traer victoria, Señor, a nuestros corazones, Padre. Por eso hoy queremos, Señor, alegrarnos y regocijarnos, Padre. Queremos quitar, renunciar todo aquello, Señor, que ha venido a ser oposición, Padre, para que podamos gozarnos, para que podamos regocijarnos en tu presencia, Padre. Quita todo ello, Señor, quita toda tristeza, toda preocupación, todo afán, todo lo que el enemigo quiera venir a infiltrar. En el nombre de Jesús declaramos que tú lo rompes, Señor, que tú anulas con todo eso, Señor, para que podamos gozarnos en la plenitud de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Trae ese óleo de gozo y manto de alegría sobre cada corazón de tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dar una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Dile: Señor, gracias, Padre, porque tú has dado libertad a mi vida, Jesús, porque tú has dado libertad a mi corazón, amén. Así que nos gozaremos y nos regocijaremos en tu nombre, Señor, porque es a través de tu gracia, Jesús, que tenemos esa plenitud en ti, Cristo, amén. Así que esta tarde gózate y alégrate en la presencia de nuestro Dios, amén. Te alabamos, Jesús, con todo nuestro corazón, Señor.
fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tú desde mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile gracias, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tú desde mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tú desde mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque creemos en ti, Jesús. Creemos en tu poder, Señor, creemos en tu nombre, Padre, y sabemos que a los que creen en ti, Señor, nada es imposible, amén. Por eso esta tarde glorificamos tu nombre, Señor, y te exaltamos con todo nuestro ser, Padre, porque sabemos que al que cree, todo es posible, amén. Así que esta tarde, alégrate en la presencia de nuestro Dios y Señor, yo creo en tu poder, Señor, yo creo en ti, Jesús, creo en tu nombre, Señor, amén. Amén. Te alabamos, Jesús. Con todo nuestro ser, a ti te exaltamos, Padre. Vamos a decirlo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das.
se abre, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres la de Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y las fuerzas húmedas, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Vamos a decirlo, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Vamos a ir a... Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Todo lo puedo, todo es posible. Y no puede ser tormenta. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Vamos a ir. Creo en ti, Cristo. Te adoramos, Señor, con todo nuestro ser exaltamos tu nombre, Jesús. Creemos en ti, Padre, creemos en tu poder, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Jesús. Pues nadie es como tú, Jesús. Por eso queremos rendir nuestros corazones a ti, Señor. Queremos rendir nuestras vidas a ti, Padre. Con todo nuestro ser a ti, Jesús. A ti te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro ser a ti, Jesús. Puedes levantar tus manos, Señor. Señor Padre, que estoy delante de ti. Aquí estamos ante ti, Jesús. Ante el único que restaura corazones, que levanta el caído,
Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. No tengo nada para ofrecer, y nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno y eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Digno y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
impresionante, digno, solo ante ti yo me quedo. Impresionante, digno, 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 solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente impresionante y digno, solo ante ti yo me quedo. Solo ante ti, Jesús, ante el único que perdona, Jesús, ante el único que restaura corazones, que viene a traer consuelo al desanimado, libertad al oprimido, Jesús. Ante ti yo me inclino. Pues nadie es como tú. Nadie es como tú, y solo tú eres tú, y solo tú eres digno. Conocido una vez más, y digno y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Gracias, Jesús, porque a ti rendimos nuestras vidas hoy, a ti humillamos nuestros corazones, Padre.
sin reservas, sin condiciones a ti, Jesús. A ti rendimos, Señor. Todo el honor, toda la gloria sea para ti, Jesús. Por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás, Señor, en cada corazón de tu pueblo, Jesús. Por eso rendimos a ti nuestras vidas, Padre. A ti cada corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Puedo decirle gracias, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú harás en mi vida. Te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Puedes dar una ofrenda de agradecimiento a nuestra vez. Gracias, Jesús. Así te invitamos a que sigas en la transmisión, amén, y que puedas recibir palabra de lo que Dios quiere hablar a tu vida, amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me concede esta tarde de ser el portador de la palabra, amén. Bendigo su vida, su disposición, por dar el tiempo a nuestro Dios, amén, para que sea Él quien hoy hable a su vida, amén. Y quisiera invitarlo esta tarde a que me acompañe con su Biblia al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, amén. Al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, amén. Dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice el versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Así como está, le invito a que oremos. Padre, en esta hora, Señor, queremos disponer nuestras vidas ante ti, Señor Jesús, para que sea tu Santo Espíritu el que hoy hable, Señor, a través de mi vida. Señor, yo menguo para que sea tu Santo Espíritu el que crezca a través de mí, Señor, para que esta palabra pueda dar gran fruto, Señor, en el corazón de tu pueblo. Señor, te pido, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien hoy dirija mi vida, Padre, para que esta palabra pueda ser de gran edificación para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien da la libertad, Señor, y quien viene a romper todo yugo que había querido atarnos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice esta palabra, nos habla de tiempos difíciles, de tiempos de prueba. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Dice el versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Quisiera compartir con ustedes una frase que a mí me gusta mucho de Charles Spurgeon. Dice de la siguiente manera: cuando el Señor derriba a una persona, lo hace para poder edificarla de nuevo. Dice: cuando el Señor derriba a una persona, lo hace para poder edificarla de nuevo. Cuando Dios permite que haya circunstancias difíciles, cuando Dios permite que haya adversidades, que haya pruebas, que haya dificultades en el corazón de una persona, de una familia, es porque Dios tiene un propósito detrás de ello. Y dice: cuando Dios quebranta el corazón de un individuo, es para poder renovarlo. Cuando Dios permite que tú y yo atravesemos por ciertas circunstancias que muchas veces creemos son difíciles, son adversas, no quisiéramos pasar. A nadie nos gusta pasar por tiempos difíciles, a nadie nos gusta pasar por tiempos de prueba. Todos queremos
una vida eficaz, una vida donde todo lo que hagas dé gran fruto, sea próspero, pero muchas veces estas circunstancias no son de esta manera. Y más en estos tiempos que hoy en la actualidad estamos viviendo, donde a través de esta circunstancia, de esta pandemia, podemos ver no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, cómo se han tornado las circunstancias muy difíciles en muchos países. Y son tiempos de prueba, son tiempos de adversidad, en los que yo creo tú y yo nos hemos hecho, o tal vez te han hecho esta pregunta, el por qué Dios permite que pasemos por estas pruebas. ¿Por qué Dios permite que tú y yo pasemos o veamos estos tipos de situaciones? Y Habacuc podía entenderlo, porque él había pasado por estas circunstancias. Y mira, te invito a que vayas conmigo ahí atrasito en el capítulo 1 del libro de Habacuc, pero ahora versículo 3, Habacuc 1:3, y dice de la siguiente manera: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Me gustaría leerlo, este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Está hablando Habacuc hacia Dios y le está diciendo a Dios: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Y estoy seguro que a lo mejor tú y yo nos hemos hecho esta pregunta. Tal vez en estos tiempos de donde vemos tantas circunstancias adversas, donde vemos tanta escasez, que hoy en día se está tornando en violencia, la necesidad de la gente ha pasado a tornarse ahora en violencia, en no saber ni siquiera. Mucha gente se pregunta qué pasará mañana, qué vendrá mañana. Porque hoy en día vemos que la situación económica está pendiendo de un hilo muy frágil, en donde muchos se preguntan qué pasará mañana. Y Habacuc le hacía la misma pregunta a Dios. En la traducción lenguaje actual dice: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Dice Habacuc: por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. En la versión Reina Valera que nosotros vemos dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc estaba pasando por un tiempo como el que hoy en la actualidad estamos pasando. Y la pregunta de Habacuc es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estos tiempos de adversidad? ¿Por qué estos tiempos de incertidumbre? Donde no se sabe qué pasará mañana, donde no se sabe qué vendrá mañana. Pero Habacuc toma una actitud completamente diferente del versículo en el que estamos leyendo ahorita al versículo con el que iniciamos. Si tú pones mucha atención, este Habacuc no es el mismo Habacuc que está hablando en el versículo con el que iniciamos. Porque la declaración de Habacuc ahora en el capítulo 3, pero versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este Habacuc que está hablando aquí ya no es el mismo Habacuc que estaba hace un tiempo. No sé cuántos determinados años pasarían de este versículo al otro, pero una cosa sí sé: no era la misma actitud.
Porque una actitud que antes, que antes estaba cuestionando a Dios del porqué de esa situación, ahora estaba diciéndole a Dios: Señor, gracias, porque en medio de toda circunstancia que pudiera ser difícil, que pudiera ser la circunstancia más adversa, yo te alabaré y yo te glorificaré. ¿Qué pasó en este determinado lapso de tiempo? ¿Qué le sucedió a Habacuc? Habacuc tenía un carácter completamente diferente de los versículos con el que iniciamos, el versículo que acabamos de leer anteriormente. Dice: un propósito principal de los tiempos de prueba es que seamos plenamente, que aprendamos a ser plenamente dependientes de Dios, sabiendo esperar el tiempo de su respuesta. Esto es lo que determinó el cambio de actitud de Habacuc de un tiempo a otro. En un tiempo Habacuc estaba cuestionando a Dios, como yo sé que a lo mejor tú y yo lo hemos hecho. Señor, ¿por qué permites que esté pasando por este proceso? ¿Por qué has permitido que pase por esta prueba? ¿Por qué permites que mi situación esté así? Pero ¿qué fue lo que determinó ese cambio en Habacuc? Lo que nos enseña el libro de Romanos. Quiero invitarte a que me acompañes allá al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Diga conmigo: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice: la tribulación produce paciencia. Y ahí mismo, pero más adelante, en el libro ahora de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos dice algo muy similar. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dígalo conmigo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y usted dirá: bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué fue lo que determinó el cambio en el corazón de Habacuc? Que en un tiempo cuestionó a Dios y en el otro tiempo entendió el propósito de su proceso. ¿Qué fue esto? ¿Cuál fue la clave? Que Habacuc entendió que la paciencia es una virtud que conmueve el corazón de Dios. Que saber esperar el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el fruto de la paciencia? La dependencia. Tú eres paciente cuando dependes de alguien que sabes y tienes la certidumbre que va a cumplir. Tú sabes que cuando alguien te dice: sí, te voy a ayudar, y a lo mejor tú quisieras que fuera en ese momento, pero no es en ese momento, pero tú confías en esa persona, así que tú tienes la certidumbre y la confianza plena de que lo va a hacer. Entonces tú no buscas a alguien más, entonces tú no recurres a alguien más, porque tú sabes y tú crees que esa persona te va a ayudar. A lo mejor no en ese tiempo ni en ese momento, pero llegará el momento indicado en que Él te va a decir: aquí está, aquí estoy para ayudarte. Y eso es justamente lo que entendió Habacuc. Por eso es que Habacuc cambia de una personalidad muy diferente
en estos versículos que hemos estado leyendo, en Habacuc, regresando a la cita principal, pero ahora quiero que vayamos a Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y yo creo que esta es una palabra que muchas veces tú y yo hemos estudiado, hemos leído o escuchado, pero es de mucha edificación para nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 2: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Fíjate bien lo que dice el versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama paciencia. Dice, aunque tardare, espéralo. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabe qué es lo que me gusta mucho de estos versículos? Lo que está en el versículo 3, que dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura a su fin. Pero lo que me llama mucho la atención y lo que quiero que usted guarde en su corazón es lo que dice, y no mentirá. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios le estaba respondiendo a Habacuc, y por eso Habacuc dejó de cuestionar las circunstancias y empezó a entender que detrás de toda esa situación Dios tenía un propósito esencial sobre su vida. Por eso el cambio de actitud en el corazón de Habacuc no fue que Habacuc se rindió, fue que Habacuc lo entendió. Dios le habló directamente al corazón de Habacuc, diciéndole, no te fijes en las circunstancias. No bases tu fe en lo que estás viviendo hoy. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Por eso es que dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, pero nos da una promesa, nos dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá. ¿Sabe qué quiere decir Dios cuando dice más se apresura hacia el fin? Que si hoy no pasó, mañana puede pasar. Que si hoy no llegó lo que tú estás clamando, mañana puede llegar. Y por eso es que Habacuc cambió su parecer completamente. Él ya no cuestionaba a Dios, él ahora dependía de Dios. Sabiendo y declarando entonces ahora sí lo que declaró en el capítulo 3, versículos 17 y 18. En el versículo 17, en resumen, nos está diciendo, Dios, aunque no tuviera nada, yo sé que en ti lo tengo todo. Por eso el versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es hermoso poder entender a nuestro Dios, porque tenemos un Dios que nos ama, porque tenemos un Dios que es fiel para con nosotros, que la Biblia nos enseña en el libro de Mateo capítulo 6, que si tiene cuidado de las aves del cielo, que si viste a los lirios del campo, ¿cuánto más no hará por nosotros que somos sus hijos? Y yo sé que a lo mejor en ese tiempo tú te preguntas, Señor, ¿y por qué está tardando? ¿Y por qué no lo he podido ver? ¿Y por qué no ha llegado ese tiempo? Y yo te digo, paciente, sé perseverante, que no te rindas, no desmaye tu corazón. ¿Sabe por qué Habacuc permaneció firme? Porque lo que Dios le estaba hablando, que le estaba diciendo, aunque tardare, espéralo. Aunque
tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Si hoy no llegó, mañana puede ser el día que Dios ya tiene predestinado para darte tu bendición, para darte tu sanidad, para restaurar tu familia, para restaurar tu hogar. Pero si tú te rindes hoy, ¿cómo vas a alcanzar lo que Dios tenía para ti mañana? Si tú te desanimas hoy, si tú dejas de creer hoy, si tú te rindes el día de hoy, ¿cómo vas a conquistar lo que Dios tenía para ti mañana? De eso se encarga el diablo, de traer el desánimo, de traer el temor, la incertidumbre a tu corazón, para que tomes la actitud que en un principio había tomado Habacuc, de cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo permites? Dice Habacuc 1:3, ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? ¿Cuánto cambio de Habacuc? En un principio diciéndole, Señor, ¿por qué permites que pase por este proceso? Y en los versículos finales diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque aún en medio de este proceso me has hecho entender que aún no tuviere, yo con todo me gozaré en ti. Con todo me alegraré en tu presencia. Qué hermosa bendición. Dice, esto significa vivir por la fe. Basados en estos versículos, una fe que no necesita de nada. Una fe que puede no obtener nada y contentarse. ¿Le ha pasado esto? Que ha clamado y a lo mejor en ese momento no vio la respuesta, pero aún así decirle, Señor, gracias. Esa es la verdadera fe. Una fe que persevera. Una fe que sigue adelante hasta conquistar lo que Dios le ha prometido. Pues encontramos todo en Dios. Una fe que se mantiene firme en las peores condiciones imaginables. Así es como deben vivir los justos. Por eso dice estos versículos, pues el justo por la fe vivirá. La respuesta de Dios influye totalmente en la condición que tú y yo tenemos el día de hoy. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia difícil, nuestra actitud, nuestra manera de actuar influye totalmente en la respuesta que Dios tiene a nuestras vidas. Era lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice de la siguiente manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos versículos me impactan mucho. Es el apóstol Pablo hablando a nuestras vidas, describiendo su condición. Pero si algo me impacta mucho es en el versículo 11 donde dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero algo que me impacta mucho de esto es que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que el apóstol Pablo no nació teniendo esa actitud, no nació teniendo ese comportamiento en medio de las circunstancias difíciles, no. ¿Sabe quién lo enseñó? Dios. ¿Y cómo Dios permite que una persona sea enseñada a actuar de esta manera? A través de las pruebas.
a través de las circunstancias difíciles, a través de los procesos que muchas veces no nos gusta pasar, pero Dios nos permite para ver la manera en que tú y yo vamos a actuar ante Él. Pablo lo describe bien claramente en estos versículos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Que este sea nuestro molde para que nosotros podamos vencer toda circunstancia adversa. Estoy enseñado. ¿Cómo estás actuando en medio de las adversidades? ¿Cómo estás actuando? Como Habacuc en un principio, cuestionando a Dios, alejándote de Dios. ¿O verdaderamente estás actuando de esta manera como Pablo lo describe o como Habacuc lo describe en el capítulo 3? Señor, en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad, con todo y por todo, yo te amaré, yo te glorificaré. Todo lo puedo en Cristo, porque tú eres mi fortaleza. Charles Spurgeon describe una frase de estos versículos. Dice: vivamos con esa santa despreocupación que es la auténtica belleza de una verdadera vida cristiana. Cuando ponemos todas nuestras preocupaciones sobre Dios y nos gozamos y regocijamos en su cuidado providencial para con nosotros. Y esto está basado en versículos anteriores, en el capítulo 4, pero ahora versículo 6, Filipenses 4, 6. Mira lo que nos enseña estos versículos. Dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, no de reclamos, no de cuestionamientos, sino de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes cuál es la paz de Dios? Esta, que te lleva más allá, que tú puedes descansar y los demás pueden verte y decir: ¿cómo es que Él está así? Si va a venir la luz, si va a venir el agua, si va a venir, como dice el pastor, va a venir Coppel, compartamos banco y unas infinidad. ¿Cómo puede estar así? ¿Cómo puede actuar de esta manera si cada día se oye que habrá escasez de empleo? Y yo lo veo ahí gozoso, y yo lo veo regocijado, y yo lo veo que sonríe. ¿Cómo puede actuar así? Porque así actúa la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios no está basado en circunstancias, en la circunstancia que tú estás pasando. Cuando David miró a Goliat, él no veía a Goliat. Él en todo tiempo tenía su mirada fija en quien peleaba la batalla por él. Por eso cuando David vio a Goliat, él miró y dijo: entre más grande sea, mejor aún, porque así con un tiro no falla. Y muchas veces nosotros vemos la adversidad y nos portamos como Habacuc en un principio: Señor, ¿por qué es tan grande el proceso? ¿Por qué es tan difícil la adversidad? Y tenemos que aprender a ser esforzados. Cuando Dios escogió a Josué por medio de su corazón, el sucesor de Moisés, no lo puso porque
tenía buenas influencias, o porque era reconocido. Dios escogió a Josué porque tenía un corazón que era esforzado y valiente y perseverante. Y fue paciente hasta conquistar lo que Dios les había llamado a conquistar. Y así tú y yo tenemos que aprender en estos tiempos, porque es una cuestión de aprender. Depende de cada uno de nosotros. Si esto fuera fácil, Jesús no nos habría dicho que muchas son las aflicciones. Pero no, Jesús nos dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo los libraré. Y si Él nos los está diciendo y nos los está prometiendo, entonces ¿por qué dudamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué nos desanimamos? Tenemos que perseverar en Cristo. Tenemos que creer en Él. Y verdaderamente tomarnos de su mano en este tiempo. Y poder saber que en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Y tal vez usted pueda decirlo, bueno, tú hablas muy bien de ello, tú hablas muy bonito, pero no sabes lo que estoy viviendo. No sabes lo que estoy pasando. Y si algo yo le puedo decir juntamente con toda mi familia, es que muy seguramente sabemos lo que se siente pasar por situaciones que tú crees no tienen un final. Que tal vez están trayendo incertidumbre a tu corazón. Porque en nuestro hogar también hubo situaciones de enfermedad, de limitación, de escasez, de malas noticias. Pero ¿sabes qué nos alentó a seguir adelante y a perseverar? Las promesas de Dios. Alguien venía y nos daba malas noticias. Alguien venía y nos daba circunstancias difíciles, nos decía cosas desfavorables, pero nosotros, más que creer en ello, nosotros creíamos en lo que Dios nos estaba diciendo, en lo que Dios nos estaba dando. Y ello nos llevó a perseverar. Y durante todo este proceso que Dios permitió que pasáramos como familia, aprendimos a ser pacientes. Y hoy en día podemos saber esperar los tiempos de Dios. Y en medio de estos tiempos, poder glorificar a Dios en todo momento, sin importar la condición que estemos atravesando, saber que Dios permanece siempre fiel y que Dios siempre es bueno. Que Él nos responde aunque se vea la situación más difícil o más desfavorable, Dios nos responde en ese momento. Dios no se basa en nuestras circunstancias. Por eso es que Dios es sobrenatural, porque va más allá. Él puede obrar de la manera en que tú dices, esto parece imposible de creer. Así es Dios. Así actúa Dios. Pero por ello tenemos que perseverar, creer en nuestro Dios. Saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, de nuestras vidas. Habacuc lo entendió. Por eso es que Habacuc, su condición, su carácter cambió completamente. En un principio Habacuc cuestionaba a Dios diciéndole, ¿por qué permites que pase por esto? Y usted y yo podemos verlo después, que ahora él daba gracias a Dios. Porque aún en medio de toda esa circunstancia, Habacuc entendió algo, que sin importar la situación que estuviera pasando, él glorificaría a Dios, porque Dios cumpliría su promesa. Dice, aunque la visión tardare, espera. Y este es el propósito que Dios quiere que usted entienda en este tiempo. Espera. Que entendamos que Dios va a responder su petición, su necesidad, su clamor. Dios va a obrar en medio de esas circunstancias.
Dios va a obrar. Dios anhela que en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, son tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, el resultado de ellos sea un mayor anhelo por su presencia, una mayor convicción por aferrarte a Él en sus promesas. Me gustaría terminar con uno de mis versículos favoritos, que está en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Si tienes tu Biblia, me gustaría que lo subrayaras. O si tienes donde anotar, lo escribieras. Y te lo memorizaras, porque es un versículo que a mí me alienta mucho cada día. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dice la versión TLA, traducción lenguaje actual: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. ¿Sabe? Estos tiempos de prueba, Dios anhela que usted, junto con su familia, o usted en su persona, pueda ponerse en la brecha por su hogar, pueda levantar ese vallado por su familia, por su vida. Que usted no deje de creer, que usted no ceda. ¿Sabe qué pasa cuando un vallado se rompe? Hay un completo derecho legal. Es como cuando usted tiene una barda en su casa y anda una persona merodeando por ahí con la intención de robar su casa. ¿Y qué pasaría si usted por una noche comete el error de dejar el portón abierto? ¿Qué va a pasar? Esa persona tiene completo acceso de poder robar lo que hay en su casa. Y así es el enemigo. Por eso es que muchas veces en los tiempos de prueba usted no ve la respuesta de Dios. Porque Dios sí le está respondiendo. Porque Dios sí está actuando. Pero hay un derecho legal a través de que se rompió la comunión con Dios. Y el enemigo aprovecha. Por eso la Biblia nos enseña que el diablo, el enemigo, ha venido para robar, para matar y para destruir. El diablo no anda por allá buscando otra cosa, no. Él está al pendiente de usted, él está al pendiente de su vida, al pendiente de su hogar, para en cuanto usted se descuide y abra el cerco y quite ese vallado, él entonces entre y roba y destruye. Por eso dice que también el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estoy casi seguro que Habacuc, aunque Dios le dijo, sé paciente, pero él fue perseverante, y estoy casi seguro que día y noche oraba por la respuesta de Dios. Y Pablo también nos enseña que él aprendió a vivir tanto en las circunstancias buenas como en las malas. Pero usted y yo conocemos la vida de Pablo, un hombre usado grandemente por el Espíritu Santo, por su relación con Él. La base de la respuesta de Dios en nuestra circunstancia difícil está en base a la paciencia, a la perseverancia, pero a nuestra comunión con su Santo Espíritu. Que usted se levante y guerree por su familia, pelee por su hogar, pero recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza.
¿Por qué Dios nos respondió en nuestro proceso? ¿Por qué Dios nos respondió en ese momento en que nosotros teníamos circunstancias muy difíciles? ¿Sabe por qué? Porque orábamos, porque íbamos a Él, porque le servíamos, porque perseverábamos en la fe. No recurrimos al hombre, no recurrimos a alguien más, recurrimos, día y noche a la presencia de Dios. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Dios está buscándote. Alguien que empiece a clamar por su hogar, por su vida, por las necesidades. Que no sea como Habacuc en un principio, que solamente se paraba y le decía: Señor, estoy cansado de ver esta situación. Sino alguien que persevere y diga: Señor, yo creo en tu promesa. Yo me levantaré y voy a creer y voy a perseverar. Dice, que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Como una muralla. Qué hermoso saber que en los hogares haya un altar. Y un altar no solamente está basado en un lugar físico, sino en un lugar espiritual. Un lugar donde usted pueda darle para que Dios habite en su hogar. Y que ustedes recurran a Él día y noche, sabiendo que Él responderá. Que aunque a lo mejor hoy no llegó la respuesta, pero mañana sí. Hoy no vimos, o hoy no vio lo que usted tal vez quería ver, pero mañana lo puede ver. Porque así es Dios. Porque ese es nuestro Dios. No está basado en lo que a lo mejor está pasando hoy. Dios es el dueño del oro y la plata. Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no a las suyas, ni a las de su familia, ni de su primo que a lo mejor le iba a dar dinero, a las de sus riquezas en gloria. Por eso tenemos que perseverar, y se tiene que levantar y poner ese vallado sobre su familia, sobre su hogar, sobre su trabajo, y declarar que a lo mejor usted prende el televisor y escucha las noticias y se escucha que habrá escasez, que México tendrá un problema económico durante 2 años más, que no habrá desarrollo en la economía, pero esas son las noticias de este mundo, y nosotros no nos regimos por las noticias de este mundo, nos regimos por las promesas que Dios le ha dado en su palabra. Por eso tiene que creer. Basta de ser como en un principio Habacuc: Señor, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué mejor me voy a ir? Porque desde que me acerqué a ti me está yendo peor. Prácticamente Habacuc lo estaba diciéndole así a Dios: Señor, estoy cansado de ver malas noticias. Pero ¿qué pasó después? En el capítulo 3 que leímos, Habacuc volteaba al cielo y decía: Señor, no importa si tal vez hoy no tuve lo que quería ver, yo te seguiré, yo dependeré de ti, y con todo y por todo te glorificaré. No dejes de creer. Hay tantos hombres y mujeres que dejaron de luchar en el momento en que Dios estaba a punto de responder. Y solamente porque vieron una densa neblina y se les nubló el camino, dejaron de caminar. Pero hay hombres que por un momento
dejaron de ver el camino y siguieron perseverando y alcanzaron la promesa de Dios. Sé como ellos, sé como hombres conquistadores que a lo mejor no creían en ellos y la misma gente se encargaba de desalentarlos, pero escucharon más la voz de Dios que la voz de los adversarios y conquistaron y alcanzaron lo prometido. Que tú te levantes y puedas empezar a crear un ambiente de guerra, pero una guerra espiritual en tu hogar. Que dejen ya de mirar las cosas y las circunstancias y crean en la promesa de Dios. No es algo que yo te estoy diciendo, ni es algo que un político te lo está diciendo. Te lo está diciendo Dios en su palabra. Y si algo hemos declarado en el libro de Habacuc capítulo 2, que dice, y no mentirá. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que tienes que perseverar. Así como estás, oremos. Padre, en esta hora, yo quiero orar, Señor Jesús, para que tú estés soplando en medio de esta circunstancia que podamos estar pasando como tu pueblo, Señor Jesús. Oramos desde este momento, Espíritu Santo, para que seas tú fortaleciendo el corazón de aquel que está caído, Señor, de aquel que estaba desanimado, Padre. Que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno de nosotros para saber que tenemos que levantarnos, que como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente, Señor. Que así, a partir de este momento, Padre, seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños comprometidos, Señor, con poder perseverar en la promesa que tú nos has dado, Padre. Que podamos entender, Señor, que si tú no hablaste o no respondiste en este día, lo puedes hacer mañana, Señor. Lo puedes hacer hoy porque tú no estás basado en nuestra circunstancia. Tú eres un Dios sobrenatural, Señor. Así que, Padre, desde este momento oramos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que tú estés trayendo fortaleza a aquel que estaba desanimado, a aquel que había pensado ya que tú no responderías, que tú empieces a mostrar y a poner en nosotros, Señor, ese espíritu, Señor, de paciencia, Padre, que podamos entender que aunque hoy no lo veamos, Señor, pero tú lo has prometido, Padre, y si tú lo prometiste, así será, Padre. Que podamos entender, Señor, y poder levantarnos con poder para alcanzar la tierra prometida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo, en cada corazón, Señor. Yo te pido, Padre, que así como tú formaste nuestros corazones como familia y hoy podemos gozarnos, y hoy podemos deleitarnos, sea cual sea la situación, así tú estés obrando en cada hogar de tu pueblo, Señor, en cada corazón que está siendo partícipe de esta transmisión, Padre, que podamos entender que en todo y por todo, Señor, podamos gozarnos, podamos regocijarnos y saber que todo esto pasará, Señor. Que aunque las circunstancias se vean difíciles, que aunque las circunstancias se oigan que cada día empeora la economía, empeora el sistema de salud, pero nosotros entendamos que no nos movemos por lo que dice el hombre, sino por lo que tú has hablado en tu palabra, Señor, en tus promesas, Espíritu Santo. Así que ayúdanos, Padre. Ayuda a aquel, Señor, y a aquella persona, Padre, que está clamando esta tarde por una necesidad en especial, Padre, su vida. Oramos por ellos, Padre, para que tú seas obrando a través de tu precioso nombre, Jesucristo, porque creemos que cuando tu nombre es invocado, Señor, todo, Señor, se somete ante tu nombre, Padre. Todo lo que está en los cielos y en la tierra se doblega ante el poder de tu nombre, Señor Jesús. Así que tú seas obrando en cada hogar, en cada familia, Padre, y que de aquí en adelante, Señor, entendamos que tu respuesta está basada en nuestra
en nuestro carácter, Señor, en nuestra condición por la que estamos actuando en medio de las circunstancias adversas, Padre. Así que ahora cuidemos, Señor, y nos levantemos a ser hombres y mujeres y familias de oración, Padre, que saben que alcanzarán tus promesas a través de nuestro clamor y a través de poner vallado sobre nuestra familia y sobre nuestros hogares y sobre todo lo que tú nos has dado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Fortalece nuestras vidas, Padre, y obra en cada necesidad de tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Agradezco tu atención y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Amén. Dios te bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. En esta preciosa tarde vamos a orar por los diezmos, ofrendas, pactos. Vamos a estar bendiciendo sus vidas en este tiempo en el cual usted ha sido obediente en este tiempo difícil. Es un hombre y mujer esforzado que le da a Dios, como dice su bendita palabra, de lo mucho recibido de parte de Dios. Y voy a depositar estos diezmos aquí en el alfolín para estar orando. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa y bendita tarde, porque, Señor, de tu pueblo que está reunido en casa, Señor, sabemos que está, Padre, siendo bendecido de ti a través de esta palabra, Señor, y ahora bendecido, Señor, también a través de esta acción que tu pueblo hace en obediencia, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Tu palabra dice que en el libro de Joel, Señor, Padre 2:21, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dice el versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y comeréis y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta palabra la profetizamos sobre el pueblo Canaán, sobre todos los hombres y mujeres obedientes que se esfuerzan por darle a Dios lo que le corresponde, y mucho más. Gracias a Dios por sus vidas. Bendecimos su vida, bendecimos sus hogares, bendecimos sus alacenas, y declaramos que la harina de la tinaja no escaseará, que el aceite de la vasija no disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Señor, gracias, Padre, porque tú has dicho que tu bendita palabra, Señor, es para que se cumpla aquí y ahora, porque es viva y eficaz, Señor. Y declaramos que esta palabra que ha sido dada, que ha sido decretada, Señor, para este pueblo obediente, Señor, Padre, se cumplirá, porque lo estamos profetizando, estamos hablando vida, Señor. Tenemos tu palabra para hablar vida, Señor, sobre la muerte, Señor, sobre la escasez, Señor, hablar, Señor, la riqueza, Señor, Padre, para hablar, Señor, Padre, sobre la enfermedad, Señor, salud, Padre, y decretarla, Señor, como lo ha dicho tu bendita palabra, porque así es y así será, Padre, en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Pues así bendecimos sus vidas y damos gracias por este tiempo que ha estado, verdades que están en sus hogares, y yo bendigo sus vidas y pues reciban un saludo muy cordial.
y que Dios me los bendiga a todos.